Muy buenas a todos y bienvenidos a un mini de fase 24 que no sé exactamente cómo clasificarlo. Tenía la idea de a lo mejor clasificarlo como fase Tolkien, pero no va esencialmente sobre Tolkien. Clasificarlo como fase historia tampoco es estrictamente lo más correcto, porque va un poco más en el sentido ese que tenemos de fase 24, ¿no? De trabajar literatura, de trabajar personas, ¿no? Que tienen esa realidad de las obras, de su origen, de cómo se conectan. Entonces, realmente es un mini, un fuera de temporada que no sé muy bien cómo clasificarlo. Y paso a comentaros, ¿no? Antes de nada, pues eso, muchas gracias por escucharnos. Os invito, ¿no? A participar en el grupo de Telegram, a uniros a lo mejor a los directos, ¿no? Que en el canal de YouTube tendremos con el club de lectura principalmente. Y pues estamos a principios de agosto y en los últimos días de julio de 2025 el Papa León XIV dio una noticia a los obispos que estaban reunidos en Roma, algunos obispos, gente de la curia en Roma, que fue la siguiente, y os digo tal cual. San John Henry Newman será declarado doctor de la Iglesia. Y diremos, bueno, este tipo de cosas no son el contenido de fase 24. Pero quizás sí. Y me explico. Bueno, primero, ¿qué es un doctor de la Iglesia? Un doctor de la Iglesia son gente con mucha sabiduría que el Papa declara, pues eso, precisamente como grandes sabios dentro de la Iglesia. Por poner algunos ejemplos conocidos por todos, ¿no? Tenemos a San Agustín, ¿vale? Que al final es, en sentido, un gran teólogo, filósofo, etcétera. Pero tenemos gente de todo tipo, San Gregorio Magno, ¿vale? O San Alberto Magno. San Alberto Magno es el patrono de los químicos, ¿vale? O sea, el día de San Alberto Magno las facultades de química paran y no dan clase, por ejemplo, ¿vale? Las facultades de ciencia en general. Y, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿vale? San Juan de la Cruz, en este caso, por su obra literaria, ¿vale? ¿Y quién es este señor? San John Henry Newman, que ha sido declarado va a ser declarado como doctor de la Iglesia Católica. Pues este señor es muy interesante y por esto tiene conexión con Tolkien, porque es uno de los principales causantes de que en Inglaterra exista lo que se llama el resurgimiento católico de Inglaterra, el principal, el que va a hacer que los católicos en Inglaterra vuelvan a coger peso y tener importancia. Pero no solo eso, porque recordemos que Tolkien era católico, sino que fundó una serie de oratorios, y ahora lo detallaremos un poco, y de personas que trabajaban pues, de esa manera en los oratorios al estilo de San Felipe Neri, ¿vale? Y en uno de ellos, de hecho en el primero que funda San John Henry Newman, estará Tolkien, enseñado por uno de los discípulos de San John Henry Newman, que es el padre Francis Morgan. Vayamos por partes, porque además San John Henry Newman será considerado patrono de los novelistas, porque precisamente también, como muchos de ellos, de los que le seguirán, son escritores, son apologetas, son gente que va a dedicarse a la escritura, como Chesterton, como Tolkien. Vamos a comenzar con quién es John Henry Newman. Bueno, San John Henry Newman, que veréis, podéis ver su foto, en cuanto la ponéis en Google, sale una foto de él vestido como cardenal. Nació en febrero de 1801, ¿vale? Justito a comienzos del siglo XIX, en Inglaterra, en una familia anglicana. Situamos rápidamente la situación de Inglaterra en esta época. Inglaterra es
profundamente anglicana. El anglicanismo es una rama cristiana que se separa, ¿no? Nacional, inglesa, que se separa del catolicismo en época, ¿no? de la Reforma Protestante, y básicamente es la iglesia que impera en Inglaterra. Además, los católicos en Inglaterra son apartados. De hecho, hay, bueno, veremos que gracias a John Henry Newman están por un lado los irlandeses, que siempre han sido católicos, que están muy apartados. Hay la poca gente que se ha mantenido católica e inglesa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el más importante es el duque de Norfolk, pero en general son gente de poca formación. Y luego están una serie de conversos que vienen a partir de la historia que viene de John Henry Newman. ¿Por qué? Porque John Henry Newman, quien trabaja, estudia en Oxford, en los años 30 del siglo XIX, coge y junto con muchos otros forma lo que es el movimiento de Oxford. ¿Qué es el movimiento de Oxford? El movimiento de Oxford es un estudio es una línea de pensamiento dentro de la Iglesia anglicana que se dedica a buscar y a trabajar para unirla un poco al tronco de las iglesias que tienen sucesión apostólica. Es un momento de la iglesia anglicana un poco convulso porque pierden peso en lo que es toda la parte política, ¿vale? Digámoslo así, que empieza a haber una separación iglesia-estado. Lo que pasa es que, claro, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra todavía a día de hoy, en este caso, el rey Carlos III es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, oficial, obviamente es el arzobispo de Canterbury el que lleva un poco los hilos, ¿no? Y lo que intentan es, pues eso, que por un lado ortodoxos, por otro lado católicos y por otro lado ellos mismos, los anglicanos, pues sean reconocidos, ¿no? Como en ese fundamento mismo y no como los protestantes que se consideran, digámoslo así, separados, ¿vale? Bueno, pido perdón, ¿no? Si hay algún error, porque estoy trabajando con mis notas y hay gente mucho más experta, ¿vale? Por ejemplo, voy a citarlo antes de que se me olvide. Tenemos a Fernández Bru, que en la Sociedad Tolkien Española, ¿no? De la que yo soy miembro, es una de las personas, pues eso, es uno de los miembros fundadores, si no recuerdo mal, pero además es autor de El tío Curro, la conexión, ¿no? De Tolkien con España, y que viene muy al caso. Además, parte de la información la he sacado de John Ronald Reuel Tolkien y el cardenal Newman, hijos de la misma luz, que fue tercer ensayo de los premios Elfwin de la Sociedad Tolkien Española en el año 2009. Bueno, a lo que iba, antes de que me vuelva a despistar. El movimiento de Oxford, ¿vale? Hace este tipo de... hacen estos escritos, hacen este trabajo teológico, hacen este trabajo intelectual, buscando todo ese argumentario. Y resulta que muchos de ellos, ¿vale? El primero, el más importante, el mismo John Henry Newman, cuanto más estudian a los padres de la Iglesia y van escribiendo estos tracts for the times, estos escritos, ¿no? Para integrarse en la tradición apostólica, resulta que se dan cuenta y se convierten al catolicismo, consideran que el catolicismo es correcto y se unen. Muy bien, pues John Henry Newman se va a Roma, estudia allí y vuelve como sacerdote católico. Los católicos en Inglaterra sospechaban de él porque venía del anglicanismo. Los anglicanos sospechaban de él porque, hola, nos has traicionado. Entonces, el bueno de John Henry Newman comienza a realizar, pues eso, un trabajo apologético donde, pues eso, a partir de toda su formación y en la inspiración de San Felipe Neri, crea el oratorio de Birmingham. El oratorio de Birmingham, que luego tendrá pues reflejo en otro oratorio semejante en Londres y también una serie de forma de trabajo, ¿no? de los católicos ingleses,
pues comienza a funcionar. Aquí se dan varios pasos. Hay muchas conversiones al catolicismo, seguirá habiéndolas hasta, pues desde esta época, desde 1845, que Newman se convierte, hasta 1960, seguirá habiendo muchas conversiones, todas fruto de este renacimiento católico de Inglaterra, que por cierto, hace no mucho, con Benedicto XVI, tuvo algunos pasos más formales dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y resulta que con todo esto se empiezan a abrir puertas a los católicos ingleses. Por ejemplo, las autoridades católicas inglesas, digámoslo así, tácitamente prohibían, ¿vale? No permitían estudiar en Oxford, no vaya a ser que se contaminen. Pero de repente, muchas personas formadas, por ejemplo, en Oxford, en Cambridge, ¿vale? He dicho Oxford porque nos interesa específicamente por la conexión con Tolkien, empiezan a convertirse al catolicismo. Entonces hay, como he comentado antes, tenemos a los irlandeses, tenemos a esos ingleses de baja procedencia que siguen siendo católicos y ahora tenemos toda una serie de personas universitarias, estudiosas, formadas, católicas, inglesas. Entonces, la recién renombrada cúpula eclesial inglesa católica pues levanta esa especie de prohibición tácita a partir de 1890 o así, ya con, si no recuerdo mal, con Newman ya fallecido, lo cual permite en 1911, si no recuerdo mal, a Tolkien entrar a Oxford a estudiar sin traicionar precisamente lo que él es. Bueno, John Henry Newman, para no liarnos más y pasar ya esa conexión, ¿no? con Tolkien y con otra serie de autores que son harto conocidos por nosotros, pues resulta, ¿no?, que Newman educa por un lado en Oxford, tiene mucho trabajo y escribe sobre cómo debe ser la universidad, porque está a cargo, ¿no?, de la universidad en Irlanda, Universidad Católica en Irlanda, aunque luego desaparecerá. Trabaja en la formación, ¿no?, de las gentes de Birmingham en su oratorio, forma personas y aunque no forma estrictamente sacerdotes, muchos de los que estudian y se forman con él serán luego sacerdotes. Uno de ellos será el padre Francis Morgan, que será luego tutor de Tolkien. Por cerrar, en 1879 a nuestro Newman lo nombran cardenal, lo crean cardenal para ser correctos, y esto le da efectivamente peso. Cuidado, es un cardenal sin ser, por ejemplo, es sacerdote, por supuesto, pero sin ser obispo. Es una cosa curiosa. El cardenal Newman, ¿vale? Morirá y muere, de hecho, un año y medio antes de que nazca John Ronald Reuel Tolkien. ¿Y entonces cuál es la conexión? La conexión está en el oratorio de Birmingham. Porque recordemos que Tolkien nace en Sudáfrica de una familia anglicana y esta familia anglicana, su madre, vuelve a Inglaterra por temas de salud, el padre muere en Sudáfrica y la familia de Mabel Tolkien se queda pues con muchos problemas económicos y además se convierte ella al catolicismo. ¿Vale? He hecho un resumen muy rápido. ¿Por qué? Por influencia precisamente del oratorio de Birmingham, por la relación con el padre Francis Morgan, al que Mabel Tolkien le nombra tutor de sus hijos. Entonces, ¿quién es este Francis Morgan? Francis Morgan es un sacerdote católico de origen español, de ahí que Fernández Bru hable del tío Curro, Francis, la conexión española, porque Francis Morgan Osborne, de los Osborne, como ya hemos comentado, ¿no?, alguna vez en fase 24, los Osborne como Bertín Osborne, los de las bodegas Osborne, ¿vale? Pues es esa familia. En particular, este se convierte en el tutor de Tolkien y tiene una grandísima importancia en transmitirle a Tolkien
toda la filosofía newmaniana de John Henry Newman. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues John Henry Newman trasciende a sí mismo. Es novelista, es escritor, es teólogo, ¿vale? Es doctor de la Iglesia porque precisamente ha trabajado en todos estos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque va a ser, digámoslo así, padre de un montón de autores que podemos conocer. Por ejemplo, será, digámoslo así, padre de Chesterton, porque Chesterton, aunque quizás de la manera menos directa que otros, como Belloc, que es el que en muchas fotos sale al lado de Chesterton, se convierten al catolicismo y tienen en el catolicismo su forma de vida y de defensa y de, digamos, su verdad personal gracias al trabajo de Newman. Un caso muy particular es el de Robert Hugh Benson, quien tiene un camino muy parecido también al de Henry Newman, porque él es hijo del arzobispo de Canterbury y se convierte al catolicismo. Además escribe una obra que a mí me parece maravillosa porque es distópica, que es El amo del mundo, habla sobre eso, sobre el apocalipsis, y es súper recomendable. Hablaremos de ella cuando hablemos de las distopías, ¿vale? En ese famoso capítulo que está prometido. Pero, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de C.S. Lewis, ¿no? Dicho ya de Hilaire Belloc, de un montón más de autores que se convierten al catolicismo, o como en el caso de Lewis, de C.S. Lewis, no tanto al catolicismo, pero sí al cristianismo, por influencia directa o indirecta. En el caso de Lewis es directa porque, aparte de una conversación con Tolkien, está en lectura de trabajos de Newman, pues tenemos que es una de las personas, ¿vale? Este sacerdote católico, cardenal de la Iglesia, que más influye, ¿no?, en la historia inglesa de la literatura, por ejemplo. Por ejemplo, a partir de Tolkien. ¿Cómo lo hace? Pues, aparte de hacerlo, ¿no?, por el tío Curro, que es lo que estamos viendo, lo que estamos comentando, Fernández Bru, en ese documento, en ese ensayo que está ¿cómo se llama? En los premios Elfwin de la Sociedad Tolkien Española, resulta que habla, ¿vale?, en palabras del profesor José Miguel Odero, que es uno de los primeros estudiosos de Tolkien en España, dice que en Tolkien el elemento cristiano se introduce en su literatura no por referencia nominal, sino a través de la adquisición de un talante, visión o espíritu que ayuda a mirar la realidad concreta en que se vive bajo el prisma cristiano. Esto es filosofía de John Henry Newman. No son las cosas directas y totalmente puestas desde el punto de vista apologético. Tolkien no utiliza, no, alegorías como si utilizara C.S. Lewis, sino que escribe las cosas como las escribiría un católico. Y eso es literalmente lo que Newman decía que tenía que ser, por ejemplo, la literatura católica. No ser apologética, perdón, la apologética sí, claro, pero no ser como la hace Luis, sino ser mucho más, ser lo que un católico escribiría de cosas normales, del asombro. El asombro, que es una de esas cosas que, por ejemplo, Eduardo Segura siempre habla de Tolkien. Pues John Henry Newman también habla del asombro. Desde ese punto de vista, ¿no?, habla siempre John Henry Newman de lo que es no solo el asombro, sino también, perdonadme que estoy buscando el ítem que yo quería trasladaros, que está sacado, ¿no?, otra vez del texto de los premios Elfwin, que es justo cuando Newman dice precisamente, ¿no?,
si la literatura ha de ser considerada un estudio de la índole humana, no puede haber literatura cristiana. Es una contradictio in terminis, contradicción de términos, intentar una literatura sin pecado del hombre pecador. O sea, hay que hablar de la realidad, como en El Señor de los Anillos. No hay, aunque muchos lo digan, ¿no? No hay blancos y negros. Tenemos a Boromir, tenemos pecado, tenemos errores, ¿vale? Pues como en Mitopoía dice Tolkien, creamos según la ley que fuimos creados. Y esto engancha con todo lo que dice Newman. Newman habla de que literatura católica no es equivalente a religiosa, no es la Biblia, no, no. Se refiere a obras sobre temas que son tratados como un católico los trataría. Por tanto, vemos que Tolkien, que bebe del padre Francis Morgan, que desde el oratorio de Birmingham vive el cristianismo y el catolicismo, consigue descubrir cómo vivir de una manera muy particular, muy personal, el catolicismo. Podemos decir, ¿no? Así, para dar cierre, que, por ejemplo, Graham Greene, otro gran escritor, habla de Newman como patrón de los novelistas, ¿no? Católicos, porque, claro, Belloc, Chesterton, Tolkien o incluso otros, como de hecho si buscáis en Wikipedia, salen una serie de autores que aunque no sean directamente católicos, sí escriben en el estilo de Newman. Nadie, ninguno de ellos, cuando habla de cuando escribe novela, cuando escribe historias, Chesterton hace apologética, ¿vale? O sea, ortodoxia de Chesterton es otra cosa. No. Cuando Chesterton escribe historias de detectives, ¿vale? No tienen una intención evangelizadora, no. Eso se ha dicho siempre mucho de Tolkien. Y lo dice también mucho Eduardo Segura y se mantiene mucho. No es intencionalmente eso, pero está tan embebido de lo católico porque es un católico el que lo escribe, que esa es la forma que decía Newman de cómo tenían que ser la obra católica. La obra de un católico, perdón, no la obra católica, la obra de un católico. Porque tiene que estar, y cierro con esto, de lo que decía precisamente Fernández Bru en su ensayo, basada en sus cimientos morales e intelectuales, como católicos convencidos y fruto, en muchos casos, de experiencias que supusieron una enorme influencia en sus creencias. Tolkien está influenciado y ha estudiado todo lo que es la literatura nórdica. Esa está ahí. Tolkien ha estudiado lenguas. Eso está ahí. Y sin embargo, también trasciende ese catolicismo que él vive a través de Newman y a través de ese pensamiento de Newman. Por tanto, es una obra tan poderosa y tan humana y tan, digámoslo así, universal, porque precisamente habla del hombre al hombre. No intenta, como la obra, por ejemplo, de C.S. Lewis, convencerte, no, no, simplemente la plantea desde el punto de vista que tenía Tolkien. Pues nada, os invito a todos a seguir fase 24, a seguir en este verano, ¿no? Estos pequeños capítulos que vamos dejando, también nuestros capítulos de fuera de temporada y desde luego os esperaremos, ¿no? en la nueva temporada con muchas más ideas, con toda vuestra colaboración, con que os unáis, ¿no? al grupo de Telegram y dando siempre muchísimo las gracias, ¿no? A todos los que estáis ahí, a todos los que nos escucháis y espero que hayáis disfrutado mucho de este capítulo que me parecía muy especial porque claro, como último detalle así curioso, es el Papa León XIII el que nombra cardenal a John Henry Newman y es el Papa León XIV el que lo nombra doctor de la Iglesia para darle precisamente la relevancia que tiene y en particular a nosotros, que somos muy fans de Tolkien aquí en fase 24, que nos volvamos a fijar en esta figura
sin la cual efectivamente Tolkien no hubiera existido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.